¿Aló? Ahí sí. ¿Aló, aló? Sí, Hola, Te escucho, Ya, perfecto. Bueno, te escucho. disculpen que hubo un problema ahí, me están totalmente muteada, pero ya lo resolvimos. Disculpen el pequeño atraso. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta reunión científica de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Reunión científica que se hace todos los meses el último martes a las 7 de la tarde, hora Chile. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy psicóloga y soy parte del directorio de la ACHET y les doy una cordial bienvenida. Me alegro mucho que tengamos una gran convocatoria y obviamente van a ir llegando más porque teníamos alrededor de 110 inscritos. Bueno, esta reunión científica, como les comentaba, nosotras la realizamos todos los meses, así que los dejo invitados para junio, el último martes, como les decía, del mes. Va a estar Fernando Ormazábal, odontólogo, parte también del directorio, con una temática muy interesante que es dolor orofacial. En esta oportunidad vamos a hablar y nuestras expositoras, que ya las voy a presentar, vamos a tratar fibromialgia. En el marco, ¿no es cierto?, del mes de la fibromialgia, del día que se conmemora esta condición, el 12 de mayo. Les pediría que tuvieran la precaución, por favor, de tener los micrófonos apagados. Vamos a tener la presentación de 20 minutos de cada expositora. Pueden ir en el chat dejando sus preguntas y después vamos a tener una conversación, una discusión. La idea, ¿no es cierto?, es que la reunión sea de 1 hora para también respetar nuestros tiempos personales. Después, al finalizar la reunión, les voy a hacer una interesante invitación de una jornada de dolor crónico no oncológico que estamos organizando desde la H. Entonces, en pro de la puntualidad, vamos a comenzar esta reunión de fibromialgia con dos grandes expositoras invitadas. Primero está Vanessa Cantillano, médico psiquiatra de adultos, terapeuta de familias y pareja, con un máster de ciencias en adicciones. Es jefa de la unidad de dolor crónico no oncológico de la Clínica Alemana en Santiago y nos va a presentar en esta ocasión trauma y fibromialgia. Muchas gracias, Vanessa. Adelante, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por la convocatoria. Gracias, Alejandra y la Chet por la invitación. Voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Se ve, cierto? Sí, no pantalla completa. ¿No se ve pantalla completa? se ven las notas. Ya. Entonces, espera. Voy a dejar de compartir y lo voy a presentar. Perfecto. Les reitero que en el chat, por favor, vayan anotando sus preguntas, a quién va dirigido, para que después en orden vayamos contestando una a una. Ahí sí. Ahí Ahí sí se que ve en está bien. pantalla completa, ¿sí? Perfecto. Gracias, Vanessa. Ya. Bueno, el tema del cual vamos a conversar hoy día es acerca de trauma y de fibromialgia, ¿ya? Y para esta presentación voy a hablar un poco acerca de una pequeña introducción de la fibromialgia, del impacto del trauma en la fibromialgia, algunos conceptos que nos ayudan a entender cómo ocurre esta influencia del trauma en esta condición, algunas terapias psicológicas que abordan el trauma y después dejar algunas conclusiones. Bueno, sabemos que la fibromialgia es un cuadro de dolor crónico generalizado, ¿cierto? Y que se acompaña además de otros síntomas, como algunos trastornos cognitivos, alteraciones anímicas, fatiga, también otras molestias distintas, por ejemplo, en otros órganos como intestino irritable, molestias urinarias, ¿ya? Sabemos que es más prevalente en mujeres y hay algunos factores biológicos que influyen en que sea más prevalente en la mujer. Sabemos que en general se puede presentar a cualquier edad, usualmente en mujeres en edad media de la vida, entre los 30 y los 50 años, ¿cierto? Este es un cuadro que resume los criterios diagnósticos de la fibromialgia, ya de la Sociedad de Reumatología, y en general en Chile todavía siempre se habla como que el estándar es que el diagnóstico idealmente lo haga un médico reumatólogo.
Sabemos también que desde el punto de vista del tipo de dolor, la fibromialgia corresponde a lo que llamamos el dolor nociplástico, ¿cierto? El dolor nociplástico es un tipo de dolor que tiene que ver con señales anormales de las sensaciones dolorosas o cambio de procesamiento de la percepción del dolor, ¿cierto? Entonces, se podría decir que como que la fibromialgia pertenece a ese tipo de dolor si es que uno lo entiende desde este tipo de clasificación. Su prevalencia en Chile es de un 3,3% y es bastante similar si ustedes se fijan a las prevalencias a nivel mundial, entre un 2 y un 4% a nivel del mundo, en Europa 2,31% y estudios españoles hablan de un 2,4%. Em, Sabemos que desde el punto de vista de la fisiopatología influye tanto mecanismos de sensibilización central, tanto de vías descendentes como de vías ascendentes, porque también hay presencia de algunas alteraciones a nivel de la fibra pequeña, ¿ya? Por lo tanto, entendemos la fibromialgia como un cuadro complejo en la cual hay una interacción entre mecanismos tanto periféricos como centrales. Y hay algo como bastante interesante a propósito de las alteraciones de las fibras pequeñas o las fibras táctiles, ¿ya? Se sabe que en la fibromialgia hay alteración de estas fibras nerviosas. Se ha visto en algunos estudios que hay una densidad reducida de las fibras nerviosas intraepidérmicas y también sabemos que estas fibras son las que median no solo el dolor o el efecto, digamos, del tacto, sino que también tienen que ver con sensaciones táctiles placenteras, ¿ya? Y en la fibromialgia hay de alguna manera una disfunción que también influye en el procesamiento, digamos, sensorial que se observa, ¿ya? Una hiperexcitabilidad y hay algunos síntomas que se pueden observar en la fibromialgia que tendrían relación con con la alteración a nivel de las fibras táctiles C, ¿ya? Sí, acá yo puse un cuadro en el cual, si ustedes se fijan, las fibras C aparecen, ¿cierto? Aparecen como en el cuidado materno, en el apego seguro, en el toque afectivo de las fibras C, que de alguna forma llevan a activación neuronal con el sistema oxitocina, ¿cierto? Que de alguna forma permite el desarrollo y la regulación de los sistemas que influyen al final en la modulación del dolor y también en el sistema de recompensa. Es decir, si en nuestro desarrollo tenemos un apego seguro, eh, estos sistemas se desarrollan adecuadamente y de alguna forma nos permiten la resiliencia, ¿ya? Y eso significa que nuestro sistema de estrés, nuestro sistema autonómico, nuestro sistema inmune de alguna forma funciona de una manera apropiada, ¿ya? Lamentablemente sabemos que en muchos casos este sistema se ve como secuestrado por experiencias traumáticas, tanto en la infancia como en la edad adulta, ¿ya? Y de eso, de alguna forma, es el tema que yo quería introducir, de qué es lo que pasa en este sistema tan hermoso, digamos, que va desde el tacto hasta nuestro cerebro, cuando existe un trauma, ¿ya? Sabemos que el trauma se define como una situación en la cual la persona se ve enfrentada a una amenaza, tanto de su propia integridad física como la de otro, en que hay ausencia de un testigo que valide y que cuide, ya que haga sentido, digamos, de esta experiencia. Sabemos que hay experiencias de trauma complejo en que la exposición tiene que ver con los cuidadores, ya en la infancia, como por ejemplo el maltrato, el abuso sexual. Y también sabemos que el trauma es una amenaza que inunda, que genera respuestas intensas de terror, de desesperanza, de horror y que de manera como muy irreversible, se podría decir. Obviamente existen terapias que pueden ayudar a procesar esto. em, Sin embargo, genera, digamos, un cambio en la manera en que el sobreviviente de alguna forma va a vivir o definir su propio mundo, ¿ya? Sabemos que hay una fuerte asociación entre el trauma infantil y el dolor crónico en la adultez. Sabemos también que el trauma puede influir en la sensibilidad al dolor a través de mecanismos de sensibilización central. Y sabemos también que el trauma puede contribuir a la severidad de la fibromialgia, que ahí vamos a ver a través de qué mecanismo, ¿ya? Y esta es una diapositiva
de un simposio que hubo en clínica alemana de la jornada de salud perinatal bien interesante. Y lo puse porque si bien tal vez muchos de ustedes han leído algunos estudios que hablan de la frecuencia de efectos adversos en la infancia, tiene la particularidad de ser un estudio de la Universidad Católica, que es un estudio chileno, ¿ya? De población adulta, un estudio retrospectivo. Y si ustedes se fijan, un 22 de los por ciento de las personas entrevistadas tuvo la experiencia de convivir con una persona en la familia con problemas de drogas o alcohol. Un 30% con la experiencia de una persona en el hogar que era tratada violentamente, un 43% ausencia, divorcio, separación de los padres, un 31% sufrió negligencia emocional, ¿ya? Es decir, estas son experiencias que sabemos que ocurren en población adulta, en entrevistas de población adulta, que ellos retrospectivamente reportan este tipo de experiencia, ¿ya? Em, Y si uno ve la prevalencia de las personas con fibromialgia, hasta un 49% de las mujeres con fibromialgia tenía al menos un efecto adverso en la infancia. Y se asoció con mayor severidad de los síntomas, ¿ya? Y se cree que, ¿por qué tiene más severidad? Y que tiene que ver con que estas pacientes desarrollan un trastorno psiquiátrico que se llama estrés postraumático, y se sabe que hasta un 56% de las pacientes con fibromialgia tienen también el diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Es decir, son personas que han sido expuestas a un trauma, algún tipo de trauma o experiencia traumática, usualmente en la infancia o también en la edad adulta, y que tienen, digamos, experiencias de reexperimentación, interferencias anímicas, alteraciones en las percepciones. Algunas pacientes pueden presentar disociación o reexperimentación del evento traumático. Todos los criterios que, de acuerdo al DSM, incluyen un trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, es súper importante que se haga, digamos, que se evalúe a las pacientes con fibromialgia sobre la presencia de un trastorno de estrés postraumático. Este esquema lo que habla de alguna forma es cómo, habiendo eventualmente algún tipo de susceptibilidad genética, se sabe que hay un evento gatillante que puede ser, por ejemplo, un trauma físico, un accidente, una cirugía o un evento psicológico traumático, por ejemplo, alguna situación laboral, por ejemplo, difícil. Además estoy pensando en una paciente que había tenido un trauma a nivel de, una lesión a nivel de hombro, y además pasó luego por una situación laboral muy traumática. Se podría decir que eso es el evento gatillante que lleva a la sensibilización central, ¿ya? Obviamente hay factores mediadores, y esto se podría decir que puede ir a uno u otro lado, tanto a fibromialgia o dolor crónico generalizado, como a estrés postraumático, o a ambos, ¿ya? Entonces esos son como los mecanismos. Entonces la evidencia nos muestra que los pacientes con fibromialgia presentan una desregulación de la capacidad de respuesta al estrés, ¿ya? Hay una respuesta aumentada al dolor y hay un patrón de disfunción hipotálamo hipófisis adrenocortical que es bastante específico, ¿ya? De las pacientes. Entonces, em, nosotros cuando pensamos en esto y decimos, entonces, ¿cómo es que una situación estresante crónica, un evento traumático en la infancia, de alguna forma, sabemos que afecta la experiencia de dolor? Y una manera de entenderlo es lo que llamamos como el sistema alostático, ¿ya? Que se define como un sistema o un marco conceptual acerca de cómo nosotros como organismo nos estabilizamos a través de la adaptación a los cambios ambientales, ¿ya? Y se sabe que el estrés crónico y el trauma pueden llevar a una alta carga alostática que impacta en la salud. Entonces, este esquema, de alguna forma, lo que muestra es que, si se fijan aquí, hay eventos traumáticos que estarían los efectos adversos en la infancia, podrían haber algunas alteraciones genéticas como predisposición. Finalmente se afecta el sistema adrenérgico, el sistema simpático, y hay síntomas de la fibromialgia que tienen que ver con la hiperactivación del sistema simpático, y otros que tienen que ver con una hiporreactividad, por ejemplo, como es la fatiga, ¿ya? Entonces, se podría decir que la fibromialgia sería como una especie de intento fallido del sistema nervioso autónomo para responder, ¿ya? Y esto lleva tanto a una hiperactividad simpática como una hiporreactividad.
que tiene que ver con lo que se llama la carga alostática. ¿Ya? Y en esta diapositiva yo puse este camión como heavy duty, que lo que habla es que finalmente esta gran carga alostática que tiene que ver con el nivel de estrés, la carga, junto a otras experiencias traumáticas de la infancia, al final genera consecuencias negativas para la salud, ¿ya? Es decir, tiene un costo fisiológico adaptarse a una alta carga. Entonces, en este esquema aparece el trauma, ¿cierto? El estrés. Obviamente siempre hay diferencias individuales, respuestas fisiológicas. eh, la alostasis intenta adaptarse, a veces puede llegar a la adaptación, pero también puede ser una alta carga alostática que finalmente genere consecuencias a nivel endocrino, inmunológico, que genera enfermedad. ¿Ya? Entonces, y una forma de entender como la consecuencia de esta carga alostática es que genera respuesta como en la persona como, como alexitimia o dificultad, digamos, de expresar, digamos, las emociones y somatización. Y sí, hay estudios que muestran que la prevalencia de la exitimia, que es como un constructo, digamos, que se puede evaluar a través de cuestionarios, llega a ser hasta un 48%. ¿Ya? Entonces uno podría decir que de alguna forma este concepto de lo que llamamos la carga alostática podría llevar a algún tipo de alteración a nivel de la expresión de emociones o somatización que se observa en la fibromialgia, que muchas veces también es un índice de mayor gravedad, ¿ya? Entonces, este estudio lo que intenta evaluar es cuáles modelos de alguna forma podrían, de qué manera la alexitimia podría generar o estar asociada con somatización. A mayor alexitimia, mayor somatización. Y acá en el esquema, en el fondo aparecen como medidas significativas en relación a que la lexitimia obviamente genera una carga de distrés emocional. Puede también directamente generar una interferencia en la percepción del dolor, también disminuir la calidad de vida respecto de la salud mental, generar somatización también, hay una relación entre lexitimia y somatización, y todos los factores intermedios. ¿Ya? Entonces se sabe que de alguna forma hay una gran conexión entre la lexitimia, el distrés emocional, con la experiencia de dolor y obviamente también con el mantenimiento del dolor o el dolor crónico. ¿Ya? Y obviamente siempre esto nos lleva como a pensar en cómo nosotros como seres humanos finalmente aprendemos a verbalizar o a comprender nuestras emociones, y eso obviamente nos lleva naturalmente a lo que hablamos de las teorías del apego, ¿cierto? Y la importancia del afecto, de la cercanía, de la proximidad, como aspectos de corregulación frente al distrés, frente al dolor. Hay una ayuda en la corregulación que finalmente uno aprende, así como si uno vuelve a ese esquema inicial, ¿cierto? De que en una en una situación, se podría decir como más ideal, en que no hay experiencia traumática, esto también nos lleva a regularnos y a que nuestro sistema de manejo del estrés funcione de la manera mejor posible, ¿cierto? Y acá lo interesante es que nuevamente nos aparecen las fibras C, ¿cierto? Como el toque afectivo. Hay un rol de esta fibra C que transmite efectos placenteros al tacto suave, como el contacto piel a piel. ¿Ya? Entonces eso también es algo que tiene que ver finalmente con el sistema de cuidado, con los sistemas de apego. Por ejemplo, hay experiencias de niños en las unidades neonatales en que hay un aumento en el umbral del dolor en la presencia y el tacto de sus madres, ¿ya? Y ahí están nuestras fibras C, las famosas fibras C. Y también sabemos que en términos sociales es muy importante el apoyo en los pacientes con fibromialgia, ¿ya? Y hay algunos estudios que hablan como de lo que se llama el capital social, que tiene que ver con la participación en una comunidad, cómo uno participa en los contextos sociales, cómo uno establece puentes entre distintas personas de distintos contextos religiosos, distintas generaciones, ¿cierto? Y
obviamente también parte del capital social tiene que ver con a quién yo puedo acudir, ya sea una persona o una institución, ante situaciones en la que yo estoy en crisis o necesito apoyo. Y afortunadamente hay algunas terapias psicológicas que abordan la experiencia del trauma. Y voy a dar solamente dos ejemplos. Uno es la terapia focalizada en las emociones, ¿ya? De la doctora Suyos, que lamentablemente falleció el año pasado. Ella es una psicóloga canadiense. Y esta terapia de alguna forma se trata de la reconexión de los vínculos entre las personas, ¿ya? Esta es una terapia que inicialmente se desarrolló para pareja y actualmente se utiliza para familia y para individuos. Y la premisa, digamos, es trabajar con los sistemas de apego adulto, los sistemas de cuidado. ¿Ya? Sabemos que el contar con otro ser humano y estar con él o ella emocionalmente presente y conectado, finalmente de eso se trata la resiliencia, ¿cierto? Y pertenecer lleva a convertirse en uno mismo, ¿ya? O sea, la importancia finalmente de la conexión con otro y la conexión con uno mismo, y que se sabe que esto de alguna forma ayuda en la sanación de las experiencias traumáticas, ¿ya? Sabemos que el aislamiento social en sí mismo afecta, ¿cierto? Y genera trastornos emocionales. Y sabemos que somos seres humanos que necesitamos estar en compañía de otros, ¿ya? Es parte de nuestra necesidad biológica, ¿ya? Estos son algunos libros de la doctora Johnson y este es un artículo que habla acerca de el enfrentamiento del estrés postraumático en una terapia de pareja, ¿ya? Y se sabe que la terapia focalizada en la emoción, en este caso en pareja, apoyó en muchas dificultades que incluían el estrés postraumático, como regulaciones del afecto, el aislamiento, el flashback y la disociación, ¿ya? Y en el fondo, la manera en que de alguna forma en este paper se describe el modelo de la terapia focalizada en las emociones. Otra terapia que es muy interesante pensarla en los modelos de trauma, de regulación emocional, es la terapia centrada en la compasión del profesor Paul Gilbert, ¿ya? Em, lo interesante de esta terapia, digamos, aparte del concepto de compasión y el trabajo con la compasión y con la autocompasión, es que también incluye un trabajo de psicoeducación bien relevante acerca de cómo funciona el cerebro y acerca de algunos sistemas de regulación, ¿ya? También el trabajo con la autocrítica, con los miedos y los bloqueos. Este es el sistema, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, que del modelo del doctor Gilbert, que habla como de los sistemas y le pone colores, el sistema de logro azul, el sistema de calma verde, el sistema de amenaza. Obviamente cuando uno trabaja esto en pacientes con dolor, el sistema de amenaza claramente tiene que ver con el dolor, ¿cierto? En que el dolor también se vive como una amenaza, ¿ya? Y como a través digamos, del trabajo con los distintos sistemas y como también una comprensión de cómo funcionan estos sistemas, se puede también apoyar en el manejo de las experiencias de dolor. Entonces, esta es una terapia que trabaja mucho en la relación terapéutica. Hay una comprensión compasiva, utiliza técnicas de mindfulness también y de prácticas de compasión y de autocompasión también. Y esta terapia es una terapia, en el fondo este es un ejemplo de un paper en que los autores muestran de cómo una terapia grupal, que en el fondo estaba como, se trabaja la terapia de focalizada en la compasión, y es como bien interesante porque ellos eligieron, eran más o menos como 117 personas, en que se trabaja específicamente o sea, se trataron de elegir pacientes que eran aquellos pacientes en que les era difícil a veces como limitar la carga de trabajo, la carga física. Entonces, por lo tanto, con lo cual de alguna forma era un factor de riesgo en cuanto a la persistencia del dolor, ¿ya? Se trabajó también específicamente con la autocrítica y se mostró que había una mejoría respecto de distintos análisis en relación tanto a algunos factores que tenían que ver con la autocompasión y em, en la depresión, en la autocompasión y mejoró también la calidad de vida.
¿ya? Este es un estudio como bien preliminar porque lamentablemente no hay un grupo de control con el cual se compare, ¿ya? Estos son algunos libros del profesor Gilbert, ¿ya? Y acá yo incluí otro tipo de terapia que es como una especie de mezcla de entre estas dos miradas, digamos, en que aquí sí se comparó pacientes con fibromialgia que se ingresaron a este tipo de terapia, que era basada en el apego y con foco en la compasión, y también otro grupo de pacientes iba a terapia de relajación, ¿ya? Y el resultado fue positivo para el grupo activo, digamos, este grupo que estaba en esta terapia ABST, y que mostró resultados tanto al final de la terapia como en los 3 meses de seguimiento. Y lo interesante es que estos autores publicaron lo que se realizó en cada etapa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en el fondo las distintas sesiones hablan de compasión, de autoestima y compasión, hablan de relaciones interpersonales, trabajando con ellos mismos, y la compasión hacia otros, ¿ya? Y a modo de conclusión, sabemos entonces que los eventos adversos en la infancia y el trauma pueden aumentar el riesgo de desarrollar la fibromialgia en la adultez, el dolor crónico en general y también específicamente el desarrollo de una fibromialgia. Sabemos que los eventos adversos tempranos afectan el procesamiento y la regulación del estrés. Ya vimos estos esquemas que en el fondo desde muy temprano, finalmente nuestro sistema se prepara como para poder regular nuestro estrés, nuestro sistema inmune, y por lo tanto los eventos adversos tempranos afectan esto y de alguna forma como que secuestran este sistema y puede llevar a enfermedad, de una de ellas el dolor crónico y la fibromialgia. ¿Ya? Por lo tanto, se sabe que el manejo de estos factores es crucial para el tratamiento efectivo de las personas con fibromialgia y que existen terapias psicológicas que abordan tanto el trauma como las consecuencias psicológicas asociadas y que han demostrado efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias. Les reitero, ¿no es cierto? Por favor, las preguntas por el chat. A mí me están llegando algunas preguntas por interno, entonces las estoy anotando ahí para que vayamos en orden. Gracias, Vanessa. También quiero aprovechar de invitarlos, ¿no es cierto?, a la segunda jornada de Psicología y Psiquiatría en Dolor. La realizamos el año pasado de manera presencial. Este año también la segunda versión va a ser de manera presencial en Santiago el 18 de octubre, para que lo anoten ya en sus agendas. Y justamente vamos a tener como eje trauma y dolor crónico, y Vanessa también va a estar presentando en esa oportunidad con destacados también profesionales, tanto de Santiago como regiones. Así que vamos ahora entonces con Jessica. Jessica Borenstein es médico patóloga, psiquiatra, magíster en psico-neuro-inmunoendocrinología, tiene un posgrado en medicina del estilo de vida, es secretaria científica de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, que tienen su congreso este año. Felicitaciones. Ahí también puedes invitar después, Jessica. Sí. Es autora de libros sobre fibromialgia, tanto para pacientes como para profesionales. Muchas gracias, Jessica. Va a presentar en esta oportunidad Fibromialgia juvenil primaria, desafíos en el diagnóstico y el tratamiento. Adelante. Bueno, gracias Alejandra, buenas noches. Muchas gracias a la Chet y Alejandra por la invitación. Un gusto para mí. Así que bueno, voy a compartir y vamos a arrancar. Bien. Bueno, ¿se ve bien? No, no se ve nada. Ah, bueno, ahí No, voy entonces. dale. A ver. Ahí, ahora lo verán. Ahí se está dando. Falta pantalla completa, por favor, Jessica. Bien, ahí estamos. Perfecto, ahí sí. Gracias. Bueno, la idea un poco de presentar este tema es que nos pareció un tema que no es de lo que se habla comúnmente cuando se habla de fibromialgia, ya que calculábamos que la mayoría de la gente que está escuchando por ahí está un poco entrenada en las generalidades de la fibromialgia. Y es interesante hablar de esto de alguna forma porque es la antesala de lo que después vemos en el consultorio los que trabajamos en adultos.
Y de todas formas, más allá que no somos ni pediatras ni reumatólogos, o por ahí hay alguno en la sala y yo no lo sé, seguramente casi todos recibimos ya pacientes de 18 o 20 años. Así que es interesante ver un poco qué es lo que pasa y cómo cambia esta patología a lo largo del tiempo y cómo se va generando, y también cómo podemos intervenir para que lleguen a la adultez con la cantidad menor de síntomas que podemos llegar a pensar. Así que la idea es hablar un poco de este tema. La prevalencia de la fibromialgia juvenil primaria se da entre 4 y 6% para niños y para adolescentes entre 13 y 19 años. Es frecuente en adolescentes, ¿sí? No tanto en niños. Hay una predominancia femenina también, con una relación de 2 a 1 entre niñas y niños. Los pacientes con estas características presentan entre el 10 y 15% de las consultas de reumato infantil. En general en adultos es aproximadamente el 25%. Y en chicos, digamos que caen en consultorios de reumato infantiles hasta el 15%. El 65% de los pacientes que dice que les duele todo, lo cual, conociendo y trabajando en fibromialgia, sabemos que tenemos que estar con los ojos bien abiertos con pacientes chicos que tienen estas características. ¿Cuál es la importancia de esto? Que muchos de estos niños y adolescentes continúan experimentando dolor persistente muchos años después de ser diagnosticados. Y se conocen que pacientes adultos con fibromialgia informan que sus síntomas de dolor comenzaron en la infancia. Todos los que trabajamos con estas patologías y también los que hacemos salud mental, cuando preguntamos cuándo empezaron estos síntomas, los pacientes suelen decir desde chico, desde siempre. Esto es lo que solemos, digamos, escuchar. Hay una estadística que habla de un 28% de progresión de fibromialgia juvenil primaria a la adultez. En mi experiencia es muchísimo más alto que esto y recibimos todo el tiempo pacientes en el consultorio, sobre todo pacientes mujeres que vienen con sus hijas de 18 a 20 años que arrancan con algún tipo de síntomas. Entonces, acá es donde tenemos que estar bien atentos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer? En realidad, como yo no trabajo con niños, sí, con algunos adolescentes que me mandan reumato infantil, que ya tienen hechos el diagnóstico, el objetivo fue hacer una revisión teórica, de alguna forma, de en qué consiste este cuadro. Entonces, el objetivo fue revisar el conocimiento actual, sí, sobre la epidemiología, el diagnóstico, que es un tema complejo, ahora lo vamos a ver, y la clínica, investigar si existen comorbilidades psiquiátricas y psicológicas y qué pasa con estas familias, que vamos a ver, y como recién decía Vanessa, obviamente algo pasa. Comparar las diferencias entre qué pasa con los niños y adolescentes y qué pasa con los adultos, que las hay también, y ver qué abordaje del tratamiento tienen, porque acá también hay diferencias importantes. Lo que tenemos que saber es cómo se pesquisa el dolor crónico en niños y adolescentes para evitar así la progresión del dolor crónico en la adultez, que sabemos lo que esto representa. Bueno, los criterios diagnósticos. Este es un tema bastante complejo en fibromialgia juvenil primaria. ¿Por qué? Porque hay toda una lucha, según distintos autores, entre cómo se diagnostica, que de alguna forma también pasa en adultos muchas veces esto, y si le ponemos la etiqueta diagnóstica o no. Entonces, hay un solo criterio que está creado para niños y para adolescentes, que es el criterio más viejo de todos, que es el de Yunus y Macy. Sí, Yunus fue el que creó de alguna forma los síndromes sensitivos centrales en 1984, muy, muy inteligente, enseguida agrupó las características de estas mujeres y hizo después lo mismo con los niños. Y por más que sea muy vieja, hay una readaptación en el 2005, que es la que puse, en general vamos a ver que más allá de si tiene tantos criterios menores, tantos criterios mayores, los síntomas son los que se ven en el consultorio y los que presentan estos adolescentes. Entonces, son orientativos. Sabemos que fibromialgia tenemos que de alguna forma intentar diagnosticarlos lo más certero posible y tener una unidad a nivel internacional porque por ahora no contamos con biomarcadores biológicos, ¿sí? Ni con resonancias de imagen que nos puedan dar algo fidedigno. Entonces, ¿en qué consisten estos criterios para tener en cuenta? Fíjense que son criterios bastante similares a los de los adultos. Tiene que haber dolor, dolor de más de 3 meses de evolución, tiene que haber pruebas de laboratorios normales, tiene que haber puntos en la licitación, o sea, los famosos puntos, digamos que sabemos que no sirven para diagnóstico, pero que sí nos sirven como marcadores de sensibilización central, los 11 puntos positivos, los puntos, digamos, sensibles, que se llaman de alguna forma, y que los reumatólogos suelen hacerlos para ver si existe esta sensibilización central o no. Y digamos, los criterios menores son dormir mal, la fatiga, la ansiedad o la tensión crónica, los dolores de cabeza crónico, el síndrome de intestino irritable, la hinchazón subjetiva de los tejidos blandos, esto lo vemos un montón, el entumecimiento, la parestesia,
y la modulación del dolor por actividades físicas, por factores climatológicos, cuando empieza el frío, cuando hay humedad, y también por ansiedad y de estrés. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de alguna forma que se pueden utilizar, los de Yunus y Macy, y muchos también autores utilizan directamente los del 2010, los del ACR o los del 2019 de la PTT, que es la europea, que es la que yo utilizo en pacientes adultos. Entonces, digamos, hay distintas formas de clasificarlos, pero siempre teniendo en cuenta los síntomas, nos vamos acercando de alguna forma si el paciente puede estar con un proceso de sensibilización central o no. Hay dificultades diagnósticas, entonces, como dijimos. Hay una guía muy interesante desarrollada por la Asociación Alemana de Dolor, que está compuesta por 13 asociaciones especializadas, que escribí un artículo en 2017, después lo revisé y nadie volvió a escribir sobre esto, pero que es muy interesante porque están, digamos, no es que esto es algo improvisado, sino que están los mejores investigadores de fibromialgia de adultos que escribieron sobre esto, por lo cual la información es muy, muy confiable. ¿Qué concluyen? Que no existe un consenso en el grupo de referencia sobre si se debe usar o evitar el diagnóstico de fibromialgia juvenil primaria en el tratamiento de niños y adolescentes con dolor crónico en múltiples áreas del cuerpo. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que la fibromialgia juvenil primaria, con este nombre o no, existe, porque hay muchos pacientes con estas características. Pero lo que se intenta hacer de alguna forma es no etiquetar a estos pacientes a una edad tan temprana. Con lo cual yo estoy de acuerdo, porque ya la etiqueta diagnóstica en adultos muchas veces es muy compleja por el estigma, por lo que trae aparejado, porque se piensa siempre en cronicidad, en mala evolución, en toda la vida, en discapacidad, y justamente en adolescentes ya poner esta etiqueta diagnóstica es un montón. Entonces se trabaja en general sin poner la etiqueta diagnóstica, pero sí explicando que hay un sistema nervioso hipersensible, que es lo que de alguna forma intentamos hacer también para pacientes adultos. Evaluar si decimos fibromialgia o no, si decimos fatiga crónica o no, si decimos sensibilidad química múltiple o no, y si no, ¿cómo lo explicamos? ¿Sí? Explicamos directamente qué pasa, qué es la sensibilización central, y decimos solamente que hay un sistema nervioso hipersensible que está generando esto, y ahora vamos a ver que también lo explicamos desde la psicoeducación, que hay un dolor nociplástico y que esto no solo tiene que ver con factores psicológicos, sino con factores biológicos que se están poniendo en juego. ¿Sí? También existe consenso en estas guías de que los antidepresivos, o sea, el tratamiento farmacológico, no debería usarse para tratar a estos adolescentes. ¿Sí? Bueno, las manifestaciones clínicas. Vamos a ver acá algunas similitudes y algunas diferencias con los pacientes adultos. Toda la primera parte es lo mismo. Los hallazgos principales son dolor generalizado, trastornos del sueño. Los hallazgos característicos son fatiga, rigidez. Los coexistentes son cefalea, dolor abdominal y fenómeno de Raynaud. En realidad, muchas veces los pediatras, y esto es interesante para tenerlos en cuenta, pacientes con dolor abdominal crónico y pacientes con cefalea o con migrañas, pacientes chicos que ya arrancan a los 8 o 9 años con este tipo de patología, podemos tomarlo como marcadores de que van a hacer una sensibilización central probablemente en la adolescencia o en la adultez. ¿Sí? Entonces tenemos que estar bien atentos, sobre todo los que trabajan con chicos y adolescentes. ¿Vieron esos chicos que todo el tiempo los van a buscar al colegio porque les duele la panza, les duele la cabeza, nadie les encuentra nada? Ojo porque estos pacientes en algún momento hacen la sensibilización central. También estos pacientes tienen hiperlaxitud, ¿sí? Es común y es frecuente en la fibromialgia juvenil, también en adultos, y también tienen un cuadro de hipermovilidad articular. Actualmente no se sabe si la laxitud articular, ¿sí?, está asociada con mayor sensibilización al dolor en fibromialgia, pero se cree que puede haber lesiones pequeñas, o sea, como pequeños microtraumas, que en general estén favoreciendo a que se produzca la sensibilización central. Hay muchos trastornos del sueño, los porcentajes son hasta más altos que en adultos. Imagínense chicos y adolescentes que ya tienen el ritmo, digamos, desfasado, que tienen hasta un 100% de trastornos del sueño. Y otro hallazgo importante que lo vemos no tanto en fibro, pero sí en síndrome de fatiga crónica, que, bueno, veo un montón de síndrome de fatiga crónica y sobre todo long COVID, sí, después de la pandemia hay muchísimos pacientes con long COVID y tienen estas características que tienen hipotermia. Son pacientes que andan con 36 grados, con 35,8, con 36,2 y si llegan a subir a 37 se sienten como con 40. ¿Sí? Son pacientes en donde tienen el sistema tan exacerbado, el sistema nervioso, que no se puede ocupar de regular la temperatura. ¿Sí? Entonces la deja baja. Esto es un factor después para que los pacientes no puedan dormir. ¿Sí? Esto se describe mucho en chicos y tienen mucha tendencia, ya son chiquitos que tienen mucha tendencia a sentir frío.
Bueno, eventos traumáticos y vínculos familiares, justamente esto tiene que ver con todo lo que nos contó recién Vanessa. Obviamente los estudios dicen que hay un porcentaje de estos pacientes que si los pesquisamos antes mejor, o sea, en la adolescencia, pero que si no llegan a la adultez, acá este N es de 30, digamos, del 37%, con un N en este estudio de 110 pacientes, y sabemos que hay una historia traumática que tiene que ver muchas veces con lo que describe la bibliografía en general es situaciones de abuso psicofísico. Sabemos en la práctica que aparecen otro montón de situaciones que pueden estar vinculadas con accidentes de tránsito, con golpes en la cabeza, con virus, con operaciones, ¿sí? Con alteraciones inmunitarias, hablando justamente de adolescentes, con lo que son periodos de bullying en el colegio. ¿Sí? Después de un bullying en el colegio, los chicos aparecen con estas problemáticas. Y sabemos que hay algo que tiene mucho que ver, que es la historia materna de dolor crónico. En general, en estas familias, ¿sí? Consulta al chico, le preguntamos a la madre es migrañosa, la abuela era migrañosa pero tenía bruxismo, el hermano también le duele todo. Entonces, todos los familiares tienen algo que tiene que ver con la sensibilización central. Y se vive, ¿sí? En un círculo de familias donde hay dolor y ahí la parte psicológica es donde va a tener que actuar el tratamiento para modificar algunas cosas, porque son familias enteras que están con estos cuadros. La historia materna de dolor crónico, en particular, se reporta comúnmente en adolescentes con fibromialgia y se encontró un mayor número de afecciones dolorosas reportadas por las madres y esto se asoció a un mayor deterioro funcional en adolescentes. Fíjense la importancia que tiene esto. Bueno, ¿qué pasa con estos chicos? Cosas que en general cuando hablamos de adultos hablamos de los problemas que tienen a nivel laboral. Acá tienen problemas en el colegio. Y esto no es menor para los adolescentes porque tiene que ver con otro montón de cosas, no solamente con aprender matemática. ¿Sí? Entonces sabemos que asistir al colegio es una expectativa del desarrollo clave en la adolescencia. Y los estudios demostraron que el aumento, digamos, de faltar al colegio es un factor de riesgo para el abandono escolar, para problemas económicos, familiares, sociales y psiquiátricos en la edad adulta. ¿Sí? De los factores psicosociales relacionados con el paciente, los síndromes depresivos son los más estudiados en el dolor crónico pediátrico y con mayor asociación con las ausencias escolares. También se encontraron como consecuencia del ausentismo escolar relaciones más pobres entre compañeros y presencia de calificaciones más bajas. Bueno, hasta ahora no nombramos algo que nombramos siempre en adultos, que es el tema del fibrofob y el tema de la fibroniebla o de la niebla mental. Porque sería raro nombrar a esto en chicos de 15, 17 años que ya tengan tantas fallas cognitivas. Pero bueno, ¿qué pasa? Digamos, no existe el fibrofob, pero hay mucha asociación con TDAH, que sabemos que esto está muy, digamos, de moda en adultos ahora, pero que también existen chicos con estas características. Entonces sabemos que la asociación es del 20%, es un porcentaje alto y tenemos que investigarlo, ¿sí? Que entonces el 20% de los niños y adolescentes con fibromialgia cumplieron los criterios para trastorno por déficit de atención. Este porcentaje no es menor. ¿Con qué puede tener que ver esto? Con varias características en común. Por ejemplo, las vías de neurotransmisores, la noradrenalina y también la dopamina, que los síntomas cognitivos son una parte importante de ambas condiciones, pero en diferentes edades se dan síntomas distintos. Hay un problema disejecutivo y atencional, y que hay estudios que también demuestran que la atomoxetina, que es un fármaco que se utiliza en algunos casos para TDAH, haría bien para pacientes con fibromialgia. Esto es lo que hizo un estudio, ¿sí? Pero tengamos presente el tema del TDAH en población de adolescentes. Bueno, después hay unas escalas. Hablando de esto, nosotros muchas veces usamos escalas específicas de dolor para adultos o usamos el FIC y la que está adaptada justamente es el FIC para pacientes en edad pediátrica y adolescentes. Esta es la única que está adaptada para esta población y se llama MIC en vez de FIC, en donde lo que cambia básicamente es que en vez de preguntar por el trabajo, como preguntamos en el FIC en pacientes adultos, de si pudo ir a trabajar, pudo subir las escaleras, pudo hacer las cosas de la casa, si pudo estar frente a la computadora 4 horas, esto se reemplaza por ítems del colegio, ¿sí? Pero es una escala que es bastante útil porque lo que va a hacer es medir funcionalidad. Bien, me quiero fijar un minuto como estoy con la hora, estoy ya. Otras escalas que se utilizan son, por ejemplo, el inventario de la discapacidad funcional. Esto es en teoría, yo nunca las utilicé, que es una medida que se evalúa para ver deterioro funcional, y el inventario de calidad de vida pediátrica, que es una subescala de reumato infantil, ¿sí? Que sabemos que tiene esta subescala que evalúa dolor, rigidez y sueño interrumpido debido al dolor. Bueno, 5 minutos para los principios generales del tratamiento en adolescentes.
Sabemos que lo que tenemos que hacer en algún punto es, digamos, la base del tratamiento es similar a la de los adultos, pero acá vamos a priorizar algunas cosas, como son el manejo del tema de la psicoeducación, ¿sí? De explicarle a los familiares justamente qué le puede estar pasando al chico y de lo que es el dolor nociplástico, que esto existe, ¿sí? Está calificado y está aceptado, ¿sí? Esto es importante porque si no es como que, bueno, son dolores del crecimiento, o se está quejando porque se lleva mal con los amigos. Entonces, explicar que el dolor nociplástico existe, ¿sí? Que todos los factores psicológicos los vamos a tener en cuenta, pero que esto es real. O sea, ya psicoeducar con respecto a eso. Se basa también en la terapia cognitivo-conductual, obviamente, con un fuerte énfasis en el ejercicio físico y un papel relativamente menor en el tratamiento farmacológico. ¿Sí? En realidad, intentamos o se intenta no utilizar tratamiento farmacológico en pacientes de esta edad. Cuando hay cuadros de depresión asociados muy fuertes o de impulsividad o cuadros que lo requieren, obviamente, en realidad se utilizan. Y esto en algún punto es lo mismo que lo que pasa en adultos. En adultos hoy en día, todas las guías nacionales e internacionales de fibromialgia ponen en la parte de abajo el tratamiento farmacológico y arriba todo lo no farmacológico. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pasa en la práctica? Sobre todo los que trabajamos en este tema, que no nos llegan los pacientes impecables, sino que nos llegan los pacientes muy inestables. Al menos en mi caso, el tratamiento farmacológico, gracias a Dios, existe y lo utilizo, porque tenemos de alguna forma que estabilizar el cuadro clínico para dar un margen para que el paciente después pueda hacer el tratamiento integral, ¿sí? Porque cuando el paciente ya está con un cuadro muy, muy severo, ya no tiene que ver con su voluntad, sino con cuestiones neuroquímicas que vamos a tener que mejorar y optimizar rápidamente para que le dé de alguna forma un poco de margen para que pueda hacer todo el resto del tratamiento no farmacológico. Bien, el tratamiento acá, como les contaba, tiene que ver con la parte física, que ahora les quiero mostrar el protocolo que se utiliza, que es bastante bueno, en la terapia cognitivo-conductual, en la medicación, que es básicamente lo mismo que en los adultos, digamos, son las mismas medicaciones que se utilizan, y en el tratamiento complementario. Bueno, con respecto a la terapia cognitiva, acá, digamos, Alejandra y debe haber más psico, seguramente están muchísimo más entrenados que yo les puedo dar la teoría, estoy acostumbrada a trabajar con la doctora Guadalupe Rosales, que es mi coequiper, así que sabemos que lo que tenemos que hacer es mejorar la capacidad de afrontamiento, el funcionamiento diario, ¿sí? Lo que se utiliza y lo que se vio es que hay un esquema y un protocolo de terapia cognitiva-conductual más ejercicio, que es una terapia neuromuscular. Es un protocolo que se llama FIT, que junta la parte de ejercicio con la parte de psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, esto le da como un valor mayor, le da una mejoría con respecto sobre todo a la parte biomecánica de los pacientes y una mejoría funcional más rápido, que es una terapia asociada, vendría a ser algo similar a lo que usamos, digamos, a lo que se describe, porque yo, digamos, no hago la parte de fisiatría, lo que se describe en fibromialgia de adultos, que es el protocolo de fibro walk o de fatiga walk, que son protocolos muy modernos y protocolos que están buenísimos, que juntan de alguna forma todo lo que es mente-cuerpo, mindfulness, tai chi, ejercicio, psicoterapia. Entonces, de esta forma, al seguimiento se observa, por ejemplo, a los 6 meses los pacientes andan mucho mejor. Bueno, acá lo que tenemos justamente es el entrenamiento neuromuscular que forma parte del FIT, que lo que intenta hacer es, de alguna forma, centrar la mejoría de la postura, la marcha, el equilibrio, la fuerza y el movimiento para hacer progresar a los pacientes y que vayan perdiendo algo que se describe un montón, que es esto de la kinesiofobia y también del miedo al movimiento. ¿Sí? Que no solamente nos pasa y les pasa a los adultos, sino a los chicos que también muchas veces pierden esas ganas de ir a hacer ejercicio, esa motivación, y entonces lo que sucede es que tenemos menos posibilidades de que mejore si no, digamos, mueve el cuerpo por decondicionamiento físico, por cuestiones básicas que pueden pasar a todos. ¿Qué pasa con el pronóstico? Todos los estudios dicen que la detección temprana de este cuadro, más allá de que lo llamemos fibromialgia juvenil o no, lo llamemos sensibilización central en pacientes adolescentes, muestra un mejor pronóstico con mejoras significativas en la calidad de vida y funcionalidad para las personas que reciben un tratamiento adecuado. O sea, si yo trabajo con el paciente adolescente, tengo altas posibilidades y sin tratamiento farmacológico, tengo altas posibilidades que no llegue a tener una fibromialgia de adultos. ¿Sí? Entonces acá hay un bache donde nos tenemos que ocupar. Mientras que aquellas con dolor generalizado que no se tratan adecuadamente tienen una mayor posibilidad de continuar con fibromialgia en la vida adulta.
¿sí? O sea, esto es para tenerlo en cuenta y abrir un poco cuando empezamos a recibir pacientes jóvenes o cuando percibimos en nuestros pacientes que algún familiar ya arranca con estos síntomas que de alguna forma predecimos que algo de esto va a pasar. Así que, bueno, espero que les resulte interesante, que les haya resultado interesante. Por último, les cuento 2 minutitos de estos libros. Bueno, yo trabajo hace bastante en esto. Esto es un proyecto que empezó, el proyecto de difusión de fibromialgia, cuando terminé la maestría en psiconeuroinmunoendocrinología y cuando terminé de estudiar medicina del dolor en el Hospital Italiano. Me fui un día por la Facultad de Medicina de Buenos Aires. No encontré libros sobre fibromialgia, encontré solamente 2 páginas en los libros de reumatología que decían lo mismo, que les va a ir mal, que era crónica, que era para toda la vida, que los pacientes terminan discapacitados. Me puse a escribir, ya va este libro por la tercera edición. Sí, salió la primera en el 2020, la segunda en 2022 y ahora la de 2025. Son 19 capítulos. Esto está hecho con parte del equipo de la Asociación de Dolor, con Javier Navarra, con Santiago Guaycochea, con Dalia Rahman, con Guadalupe Rosales. Son 18 capítulos que hablan desde la parte de autoinmunidad hasta hay un capítulo solo de terapia corporal, 2 de nutrición, habla del long COVID, habla del nuevo capítulo de síndrome de fatiga crónica. Es un libro que está muy, muy completo. No es que lo quiera vender, pero en algún momento, digamos, si les interesa, es un libro, la verdad que es interesante. Este libro está pensado para profesionales de la salud, ¿sí? Y después está este libro que salió, bueno, ya hace 2 años, que fue de la necesidad que empecé a sentir en el consultorio de que los pacientes no entendían qué es lo que pasaba, ni los pacientes ni los familiares. Entonces, en base a eso digamos, primero fui contando algunas cosas de mi historia personal, que me parecía que no quería que fuera una guía de fibromialgia como las que se ven, que son guías de 10 páginas que son como impersonales, que no transmiten ninguna emoción, ninguna sensación, sino algo que tuviera más que ver con lo que les pasa a los pacientes. Y bueno, fui juntando preguntas y respuestas de los que me iban haciendo los pacientes en el consultorio, ¿sí? Y de esta forma fui juntando testimonios también que están en el libro y armando guías con buenas páginas. Trabajamos mucho con corralito informático para que los pacientes no se metan en los foros y reciban mala información. Y bueno, de eso se trata un poco mi trabajo, de difundir, digamos, a la fibromialgia, tanto para pacientes, para familiares, para profesionales de la salud. Y por último, acá están invitados al Congreso de Dolor, que vamos a estar dentro de poco acá en Buenos Aires, charlando de este tema y de muchos más. Y por último, acá unas fotitos que no sé si reconocen dónde es, del año pasado, en el Congreso de Dolor, que fui a Chile, que la pasé muy lindo, que me enamoré de estos perros que vinieron de visita. Así que fue muy linda la estadía en Chile, fue muy lindo el Congreso de Dolor, así que para mí un gusto haberlos conocido a todos ustedes. Fueron muy amables conmigo y con todo el equipo. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Sí, para nosotros también fue un gusto tenerte con todo tu equipo y para allá vamos, para Argentina entonces a finales. Bueno, hay varias preguntas. Eh, Gabriel hace una pregunta: ¿disminución de consumo de proteína tipo carnes rojas en esta patología? No es realmente un poco nuestra temática, pero Yo dejo ahí. contesto. Conteste nomás. Mira, digamos, la alimentación que está recomendado para pacientes con fibromialgia es la alimentación antiinflamatoria, ¿sí? Digamos, es la alimentación que se utiliza hoy en día para todo lo que es patología. A mí no me gusta la Claro. palabra crónica, pero para la patología persistente, ¿sí? Lo principal de esto es liberarse o bajar al 80, digamos, al 20% los ultraprocesados, ¿sí? Porque sabemos que encienden el sistema nervioso y que lo que nosotros tenemos que hacer en fibromialgia es apagarlo, ¿sí? Ujú. Entonces, básicamente lo más importante es disminuir los ultraprocesados. Digamos, la mayoría de estos pacientes tienen sensibilidad a la lactosa, a la caseína, disminuir los lácteos, tienen sensibilidad al gluten si es que no son celíacos. Sí, sabemos que el gluten hoy en día, por cómo viene el gluten, sabemos que también dispara la neuroinflamación y que justamente lo que tenemos que hacer es bajarlo. ¿Sí? Y con respecto a las proteínas de las carnes, mira, los reseteos intestinales en general no utilizan carnes rojas. ¿Sí? Yo no soy nutricionista. Si me preguntás, los pacientes que, digamos, que les gusta la carne roja, o mi recomendación siempre es una vez por semana. ¿Sí? Después existen las dietas carnívoras que comen carnes todos los días, digamos, eso es específico de nutrición. Pero lo general, Ah, digamos, acá en la dieta no sería la parte de la carne, sería la parte general de lo que inflama el cerebro. ¿Sí? La carne yo la bajaría, digamos, mi recomendación sería esto, una vez por semana de carnes rojas, porque los reseteos intestinales, que es muchas veces lo que mandamos a hacer, las disminuyen.
Perfecto. Tal vez hay alguna Nutri, ¿no? que podría contestar. Y si no, también quiero contarles que hay un curso, ¿no es cierto?, de nutrición y dolor que va a la Universidad del Desarrollo, que nosotros también ahí apoyamos con la Annie Peterman, ¿no?, que es parte de la Comisión de Nutrición de la CHEP. Así que va a estar muy interesante. Vamos para Vanessa. Volver a explicar, por favor, brevemente la carga alostática y su relación con el dolor. Sí, mira, yo me encontré con este concepto de la carga alostática a propósito del trauma, ¿cierto? Yo creo que incluso es como una manera de ver cómo o de entender. A ver, voy a volver un poco hacia atrás. En los sistemas biológicos antiguamente se hablaba de la homeostasis. Yo creo que todos cuando estudiamos en el colegio, o por lo menos en la universidad, al menos yo que ya soy más vieja, a uno le hablaban de la homeostasis, es decir, cómo un organismo de alguna forma vuelve de nuevo a como era antes, a pesar de los cambios ambientales, ¿cierto? O a como a un Sí, cierto estado de equilibrio. La alostasis, de alguna forma, lo que habla es cómo uno se adapta de manera como más, se podría decir como más orgánica con los cambios ambientales, ¿ya? Y una manera de entender el efecto del trauma o del estrés crónico es que eso genera una alta carga alostática que de alguna forma fuerza a que nuestro sistema de alguna forma se sienta como muy exigido y eso genera enfermedad. Genera enfermedad que puede ser desde patología de salud mental hasta dolor crónico y fibromialgia, ¿ya? Entonces el concepto es cómo el trauma y el estrés crónico influyen en que haya una mayor carga alostática y a través de esa vía nuestro sistema de alguna forma simpático, adrenérgico, se ve secuestrado y eso genera enfermedad, ¿ya? Entonces como el costo de adaptarse al estrés crónico no es gratuito para nosotros y eso todos lo sabemos, claro. ¿cierto? Como en cuanto a nuestro sistema de estrés, pero también el sistema inmune, ¿ya? Perfecto. Em, ¿Puedo ir a la pregunta de la formación? Porque me parece una Sí, sí, pregunta súper sí, interesante, que claro. habla, que preguntaban acerca de la formación recomendada para los equipos de salud Sí, mental. yo Eh, justamente. sí, nosotros en la unidad de dolor crónico yo tengo el gusto de trabajar con Alejandra Seckler, sé que está por ahí, que la psicóloga de nuestro equipo, con la cual trabajamos codo a codo de manera como súper coordinada con nuestros pacientes. Yo diría que la gran mayoría están siendo vistos tanto por psiquiatra como por psicóloga. Hola, Ale. Hola. Hola, Ale. Hola, sí. Y con la Alejandra, nosotros lo que utilizamos como modelos para nuestras intervenciones individuales y grupales es la terapia focalizada en la compasión. Y también la terapia de aceptación y compromiso. Eso es como de hecho, en nuestras intervenciones grupales hacemos un taller grupal para pacientes con dolor crónico, Sí, en las cuales incluimos tanto la terapia de aceptación y compromiso, la terapia focalizada en la compasión y herramientas de mindfulness, de las cuales Alejandra tiene un súper buen entrenamiento. Entonces, si tal vez la recomendación a lo mejor es partir por la terapia focalizada en la compasión y si hay oportunidad que está menos disponible en los entrenamientos, la terapia de aceptación y compromiso también es claro. eh, una, una alternativa. Muy Eso, bien. muchas gracias. Sí, gracias. Sí, a la Ale la invitamos para el Congreso el año pasado, si me acuerdo perfecto. Eh, bueno, yo creo que ahí a propósito de esa pregunta tenemos un debe, ¿ah? Tenemos un debe en términos de la psiquiatría y la psicología para la formación en esta área de dolor, ¿no? Yo creo que ahí hay un debe en términos docentes, ¿no? Que yo creo que habría que tratar de remediar. Eh, Jessica, ¿cómo trabajan entonces psicología y psiquiatría? Algo mencionaste con tu trabajo con la Guadalupe Rosales, por favor. Sí, bueno, nosotros, digamos, intentamos, en principio, cuando evaluamos a los pacientes, armamos el equipo, salvo que el equipo del paciente ya apareció, disculpa, ya a esta hora apareció la gata. Bueno, em, salvo que, digamos, el paciente ya venga con su equipo formado. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es, digamos, Ah, si yo recibo, digamos, psiquiatría, recibo el paciente, de acuerdo al estado en que esté el paciente y a las prioridades que haya clínicas, vamos armando el equipo. En general, lo que se arma en principio es psicología y psiquiatría seguro, ¿sí? O sea, yo le paso la historia clínica al equipo de Santé, digamos, al equipo de Guadalupe. Y en general eso y reumato, o eso y neuro, o eso y gastro, de acuerdo al predominio, digamos, de sintomatología que presenta el paciente. Pero el equipo lo armamos siempre. O sea, estos son pacientes que es imposible trabajar, digamos, desde psiquiatría, sin, digamos, hay que trabajarlo de salud mental, no hay posibilidades de...
Perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico que es más recomendado para la fibro? Le pregunto a ambas. Vanessa, vamos contigo. Sí, yo estaba pensando en esa pregunta y creo que aparte de obviamente lo que todos sabemos de los antidepresivos con duales, digamos, como la duloxetina, la venlafaxina, al menos en la experiencia de nuestro grupo ha sido súper importante como evaluar la presencia de comorbilidad de salud mental Ujú. y de acuerdo a eso eventualmente elegir otro antidepresivo. Por ejemplo, tenemos experiencia con pacientes que tienen comorbilidad con estrés postraumático que responden mejor, por ejemplo, a venlafaxina. Entonces, dentro de los duales y a veces eventualmente una mezcla de dos antidepresivos si es que es necesario, pero tal vez ahí fuera de lo que probablemente nuestros colegas fisiatras, anestesiólogos saben mejor que los psiquiatras, están los antidepresivos dual y tal vez el otro, eventualmente otro psicofármaco puede tener que, en el fondo agregarse de acuerdo a la comorbilidad que se detecte en las pacientes. Perfecto. Jessica, Sí, digamos, acuerdo exacto con Vanessa. En realidad nosotros sabemos que para fibromialgia hay solamente 3 fármacos aprobados, ¿sí? Son digamos, la duloxetina, la pregabalina, tenemos la miltriptilina y en base a eso vamos haciendo, digamos, malabares de acuerdo a qué sintomatología tiene el paciente, ¿sí? Pero como dice Vanessa, esto hay que verlo muy, muy en forma particular, porque hay muchos pacientes que se pueden beneficiar, por ejemplo, más de venlafaxina o más de gabapentin. Entonces, con esto vamos probando, digamos, es de acuerdo también a la sintomatología del paciente más allá de lo que diga la guía del tratamiento, porque, digamos, la complejidad del paciente es lo que es lo marcador, digamos, que muchas veces utilizamos para elegir el fármaco. perfecto. Fiorella, yo creo que se contestó la pregunta que hizo en relación a qué formación, Vanessa, tú podrías recomendar, ¿no es cierto? Ya la formulaste. Acá Pablo dice, hola, algunos elementos que le atribuyen propiedades antiinflamatorias, Sí, como el omega 3, cúrcuma o la papaína, ¿será? ¿Papaína? Pueden sí. ayudar para complementar el tratamiento del manejo del dolor, lo hace como pregunta. Yo me declaro ignorante. Digan Mira, ustedes. más que, en realidad yo no tengo la respuesta, pero los médicos de medicina integrativa tienen harta experiencia utilizando como algún tipo de suplemento o Sí. elementos en las dietas. Así que al menos en nuestro caso nos apoyamos harto en la doctora Plaza, que es de medicina integrativa. Así que tal vez ahí a lo mejor enfatizar a propósito de la pregunta como el valor de la medicina integrativa de los equipos de las unidades de dolor crónico oncológico. Perfecto. Muy bien. Yo utilizo suplementos, pero a ver, digamos, lo que siempre explico es que utilizo suplementos como complemento cuando todo el tratamiento está perfecto. Digamos, no es que soy una médica funcional, que vas al médico funcional y te da una cápsula con 20 sustancias, digamos, con 20 macronutrientes. Cuando la terapia está, cuando la farmacología está, cuando el paciente está haciendo ejercicio, cuando hace la dieta antiinflamatoria, me ocupo de la parte de suplementación con lo que queda de síntomas, ¿se entiende? No es esto una cuestión de una receta con 20 suplementos. ¿Qué utilizo? Utilizo en general, digamos, muchas veces moléculas para bajar la neuroinflamación. Lo que más utilizo es B1, B6, B12, por ejemplo, omega 3, ¿sí? Después utilizamos quelate, que es magnesio, magnesio, selenio y zinc. Y utilizamos Perdón, mucho para... Sí, Jessica, justamente sí, estaba Heden hablando y preguntando sobre el magnesio. ¿Qué sí. opinan ustedes? Sí, bueno, justamente esto que estoy diciendo, hay una formulación que se llama Quelat, que es de magnesio, selenio y zinc, que es bastante buena sobre todo para periodos de baja energía y utilizo mucho coenzima Q10 también para pacientes con fatiga, ¿sí? Entonces yo utilizo bastantes, digamos, suplementos en un contexto de complementar todo lo que ya hicimos, como en esa parte del tratamiento. El magnesio, bueno, el magnesio lo que tiene es que tiene muchas, digamos, formulaciones distintas. Está el treonato, el citrato. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al predominio sintomático del paciente es lo que vamos a indicar, si tiene calambres, si tiene mal sueño o si lo das Mm, porque está constipado, ¿sí? Pero el magnesio es muy bueno, también supuestamente, digamos, en teoría baja la neuroinflamación. perfecto. Después, ¿qué otra recomendación tienen para el manejo de la fatiga? Ah. Y bueno, están agradeciendo las presentaciones. Con esa última pregunta vamos terminando. ¿Qué Bueno, con respecto a la recomendación? fatiga es un temón. Es un temón, digamos, en la última edición del libro hay un capítulo de 20 páginas sobre síndrome de fatiga crónica, porque si hay algo que decimos siempre los médicos es que es más fácil tratar el dolor que la fatiga. Digamos, para el dolor tenemos posibilidades tenemos digamos, distintas escalas, tenemos formas de que el paciente se estabilice el dolor, pero la fatiga es muy compleja y en general
Los pacientes, lo que nos refieren y vemos es que generan tolerancia al dolor. El paciente cuando no puede, no pueden generar por la fatiga. Al dolor está acostumbrado, se acostumbra, pero con la fatiga es muy, muy complejo. Bueno, particularmente con la fatiga, yo es donde más utilizo suplementos, porque ahí es donde digamos, hay que actuar más a nivel molecular, hay que mejorar la mitocondria. Si hay fatiga, hay una disfunción mitocondrial muy, muy fuerte, y ahí es donde hay que trabajar, mejorando directamente la respiración celular. Entonces ahí va a tener un papel distinto el ejercicio, ¿sí? Las técnicas mente-cuerpo y sobre todo la alimentación y la suplementación. Ahí hay que mejorar la disfunción mitocondrial, no, no queda otra si el paciente tiene fatiga. Perfecto. Vanessa, No, nuestras fisiatras del equipo recomiendan, o sea, el tema de la actividad física como la herramienta principal para la fatiga y como kinesioterapia en agua, que anda bastante bien con los pacientes. Así que justamente. siempre estamos más enfocados en el tema de la actividad física, enfocado en dolor crónico. Perfecto. Bueno, vamos a ir terminando. Antes de dar cierre a esta muy buena reunión científica, los quiero invitar a otra cosa, porque van a estar muy invitados, ¿no? Eh, todos los años, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor hace dos jornadas, ¿no? Que claramente el objetivo es descentralizar. Una se hace en el norte, la otra se hace en el sur. El año que no se hacen es el año del Congreso, que fue el año pasado. Pero este año tenemos ya la primicia para que anoten y agenden y ojalá podamos vernos allá en La Serena el 22 y 23 de agosto. Va a ser presencial, obviamente, pero va a haber una modalidad online, justamente para aquellas personas que lamentablemente no pueden ir. Es importante salir de Santiago, ir a provincia, posicionar más a otras ciudades. Así que anoten ahí, lo dejamos agendado. No puedo decirles nada más porque el comité organizador, que son miembros del directorio, también están afinando, pero sí está claro el lugar, Hotel Club La Serena y la fecha. Así que quedan muy cordialmente invitados, lo mismo que para la jornada, ¿no es cierto?, de psicología y psiquiatría en dolor, que el año pasado tuvo un éxito enorme y que este año vamos por la segunda versión. Bueno, me quiero despedir en nombre de la ACHET. Jessica, muchas gracias, te mando un abrazo, A Vanessa ustedes. también. Y bueno, un abrazo a Muchas todos los gracias. que vinieron y estuvieron atentos. Hay muchos nombres y caras conocidas, así que les mando un abrazo. Vayan por favor a la reunión de junio de dolor orofacial el último martes a las 7 del mes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.